Tengo 77 años y ahora mismo estoy sentado frente a una cámara en un piso de alquiler a las afueras de Valencia, en una zona donde nadie se conoce de verdad y donde por la noche solo se oyen ascensores viejos y televisores ajenos detrás de las paredes. Afuera llueve y cuando miro por la ventana no veo mi vida, veo el final de mi vida. No tengo jardín. No tengo la casa grande que levanté durante 40 años trabajando como un animal. No tengo el porche donde mi primera mujer y yo cenábamos en agosto cuando apretaba el calor. No tengo nada de eso. Todo lo que me queda cabe en este salón pequeño, en una butaca gastada, en una cafetera barata y en 2 maletas que nunca he terminado de deshacer, como si todavía me engañara pensando que esto es temporal. Pero no lo es. Y lo peor de todo no es que me arruinara una crisis, ni una mala inversión, ni una enfermedad imposible. Lo perdí todo por algo mucho más ridículo y mucho más peligroso, por el miedo a quedarme solo. Si tienes más de 55 años y alguna vez te has despertado en una cama vacía, sintiendo ese agujero en el pecho que nadie ve, si has mirado el móvil por la noche buscando conversación en vez de sueño, si has pensado que todavía mereces una última historia de amor antes de morirte, escucha bien lo que voy a contar, porque yo pensé exactamente eso y terminé pagando un precio que no le deseo ni a mi peor enemigo. Mi historia no empezó cuando me quitaron la casa. Mi historia empezó mucho antes, el día que enterré a Carmen. Carmen fue mi mujer durante 40 años. No era escandalosa, no era de grandes palabras, no era de montar dramas, pero era el centro de la casa. Mientras ella respiraba, todo parecía estar en su sitio. Tuvimos 2 hijos, Sergio y Iván. Los criamos en Torrent. Luego cada uno hizo su vida, como hacen todos. Uno se fue a Zaragoza, el otro a Alicante. Lo normal. No hubo tragedia ahí. La tragedia vino después, cuando Carmen murió de forma inesperada y yo me quedé solo en una casa demasiado grande para un solo hombre. La gente te acompaña unas semanas. Te llevan tortilla, te llaman, te dicen, ánimo, Paco, eres fuerte. Luego vuelven a su vida. Y tú te quedas en la cocina con 2 platos que ya no hacen falta, con un armario lleno de ropa que nadie va a volver a ponerse y con un silencio que no tiene nada de poético. La soledad no suena a violín, suena a frigorífico, a persiana, a tus propios pasos. Al principio yo intenté hacerme el entero. Bajaba al bar, iba al mercado central, fingía que seguía siendo el mismo, pero no lo era. Volvía a casa y me comía el silencio entero. Dejaba la radio encendida en la cocina, la tele en el salón, cualquier cosa con tal de no sentir que vivía dentro de un nicho grande. Y ahí fue donde me rompí sin darme cuenta. Porque un hombre solo a cierta edad empieza a confundir compañía con salvación. Y eso en España pasa más de lo que se dice. La gente presume de familia, de domingos, de paella, de nietos, de sobremesas eternas. Pero cuando enviudas y los hijos ya no viven contigo, descubres una verdad muy fea. Cada uno tiene su vida y tú eres un hueco sentimental que todos respetan, pero que nadie puede habitar. Yo no quería aceptar eso. Quería seguir sintiéndome necesario. Quería que alguien me preguntara si ya había comido. Quería volver a entrar en casa y oír otra voz. Y justo cuando estaba así, roto por dentro pero aparentando normalidad, apareció ella. Se llamaba Elena. La conocí en un centro cívico, en una charla para viudos y jubilados en Patraix. Ni siquiera iba por convicción. Fui porque mi vecina Amparo me insistió durante semanas. Elena no era una mujer llamativa a primera vista. No era la más guapa del lugar, ni la más simpática. Pero sabía mirar. Y eso,
a ciertas edades, es más peligroso que cualquier escote. Me escuchó como si todo lo que yo dijera importara. Se acordaba de los nombres de mis hijos. Se interesó por mi presión arterial, por mi insomnio, por si seguía cocinando arroz al horno como antes. Se reía de mis bromas viejas. Me decía que yo tenía una presencia muy elegante, que ya no quedaban hombres como yo. Y cuando llevas años sintiéndote invisible, una frase así te entra directa al alma. Empezamos tomando café, luego paseos por el cauce del Turia, luego comidas, luego domingos. Y de repente, sin que yo supiera en qué momento exacto pasó, la tristeza empezó a tener descanso cuando estaba con ella. Elena cocinaba muy bien, o al menos eso me parecía. Me traía rosquilletas que decía haber hecho ella, aunque ahora ya no sé cuántas cosas eran verdad. Me hablaba de su hija Marta, que lo había pasado mal, de lo difícil que era salir adelante sola, de lo caras que estaban las cosas, de lo injusta que había sido la vida con ella. No pedía de forma directa, nunca. Ese fue su talento. No pedía, insinuaba. No exigía, inspiraba culpa. No decía, págamelo. Decía, menos mal que tú sí entiendes. Y yo, que llevaba años deseando cuidar a alguien para no pensar en mi propio vacío, entré de cabeza. Primero fueron detalles tontos. Una reparación en su coche, unos electrodomésticos, un fin de semana en Peñíscola, porque nunca tenía a nadie con quien escapar. Después llegaron las ayudas grandes, esas que uno justifica porque ya está enamorado y quiere demostrar que es distinto, generoso, serio, un hombre de los de antes. La boda de su hija se complicó por dinero y yo pagué una parte importante. Luego, el baño de su piso necesitaba reforma urgente y yo dije que ya me encargaba. Mis hijos empezaron a darse cuenta antes que yo. Sergio fue el primero en decírmelo claro. Papá, esa mujer no te mira a ti, mira tu casa. Me enfadé. Iván me dijo algo parecido, con más cuidado, pero con la misma idea. Y yo reaccioné como reaccionan los idiotas enamorados a los 60 y tantos, defendiendo a quien me estaba vaciando y atacando a quienes querían abrirme los ojos. Llegué a decirles que eran unos interesados, que todo lo reducían a la herencia, que no soportaban verme rehacer mi vida. Hoy me avergüenza repetirlo, pero entonces lo dije convencido. Elena supo usar ese conflicto a su favor. Nunca me pedía que me alejara de mis hijos. No le hacía falta. Solo me decía, con esa voz suave suya, que le dolía verme sufrir por culpa de personas que no aceptaban mi felicidad. Y yo, como un ciego, me agarré a esa frase. Mi felicidad. ¿Qué palabra tan tramposa? A los 64 años me convencí de que estaba viviendo una segunda juventud. Me compré camisas nuevas. Volví a usar colonia cara. Empecé a pensar que el final de mi vida todavía podía parecerse a una película amable en la que dos personas heridas se encuentran y se salvan. Eso fue exactamente lo que me destruyó. No Elena, no el dinero, no la boda, no la reforma. Me destruyó la historia que yo mismo me conté, porque cuando un hombre mayor necesita sentirse elegido, deja de hacer preguntas, y cuando deja de hacer preguntas, ya está perdido. Lo que yo no sabía entonces era que aquella mujer no estaba entrando en mi vida para acompañarme, estaba entrando para ocuparla entera, y cuando por fin lo entendí, ya era demasiado tarde. Al principio, todo parecía natural, casi lógico. Cuando llevas años sintiéndote solo, cualquier gesto de atención se convierte en algo grande. Elena no hacía nada exagerado, y precisamente por eso yo nunca la vi venir. No gritaba, no exigía, no discutía. Se movía con una calma que desarmaba. Yo la invitaba a casa y ella caminaba despacio por el salón,
tocando los muebles, mirando las fotos, como si ya formara parte de ese lugar. Decía cosas pequeñas, pero calculadas. ¡Qué casa tan bonita, Paco! Se siente calor aquí dentro. Nadie había vuelto a decirme algo así desde que Carmen murió, y esa frase, repetida en diferentes formas, empezó a hacer su trabajo dentro de mí. Porque una casa vacía es solo paredes, pero una casa admirada vuelve a parecer un hogar. Empezamos a pasar más tiempo juntos en mi casa que en la suya. Primero fines de semana, luego semanas enteras. Un día se quedó a dormir sin que lo habláramos, como si fuera lo más normal del mundo. Otro día dejó un cepillo de dientes. Después, un cajón. Después, ropa. No hubo un momento claro en el que decidimos vivir juntos. Simplemente pasó. Y yo lo interpreté como una señal del destino. A mi edad, uno se agarra a cualquier cosa que parezca destino. Mis hijos dejaron de venir con la misma frecuencia. No fue un corte brusco, fue algo más sutil. Llamadas más cortas, visitas más espaciadas. Yo también puse de mi parte, porque cada vez que venían, terminábamos discutiendo. Sergio ya no disimulaba. «Papá, te estás dejando manipular». Iván intentaba suavizar. «Solo queremos que vayas más despacio». Pero yo no quería ir despacio. Yo quería sentir. Y sentir en ese momento significaba seguir con Elena sin cuestionar nada. Ella, por su parte, nunca hablaba mal de mis hijos directamente. Era más inteligente que eso. Solo hacía comentarios que parecían inocentes. Se nota que no están acostumbrados a compartirte. ¿Es normal que les cueste verte feliz con otra mujer? Y cada frase de esas plantaba una semilla. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a ver a mis propios hijos como un obstáculo en lugar de como un apoyo. Ese fue el primer error grande. El segundo vino con el dinero. Porque el dinero no desaparece de golpe. Desaparece en pequeñas decisiones que parecen razonables. Elena tenía siempre una urgencia. No una urgencia escandalosa, no. Algo creíble, algo cotidiano. Su coche empezó a fallar y necesitaba arreglos. Su hija Marta tenía problemas con la hipoteca. El frigorífico dejó de funcionar. Siempre había algo. Y yo, que me sentía útil ayudando, decía que sí sin pensar demasiado. «Para eso está el dinero», me repetía. «Para vivir mejor». Y vivir mejor en mi cabeza era verla tranquila, verla sonreír, verla quedarse. Porque en el fondo, aunque no lo decía en voz alta, yo ya tenía miedo de que se fuera. Ese miedo fue creciendo poco a poco, como una humedad invisible. Cada vez que Elena se mostraba distante, yo hacía algo más por ella. Cada vez que estaba especialmente cariñosa, yo sentía alivio, como si hubiera pasado una prueba. Y sin darme cuenta, empecé a comportarme como alguien que tiene que ganarse el cariño de la persona que dice amarlo. Un día, Marta, su hija, vino a cenar a casa. Fue la primera vez que la vi de cerca. No era una chica tímida ni agradecida, como yo había imaginado. Tenía una forma de mirar muy parecida a la de su madre. Observaba, calculaba, medía. Durante la cena habló poco, pero lo suficiente para dejar claro que conocía bien la situación económica de su madre y la mía. Me preguntó por la casa, por si estaba a mi nombre, por si tenía otros bienes. Lo hizo con una sonrisa, como si fuera curiosidad sin importancia. A mí me incomodó, pero Elena cambió de tema rápidamente, como si quisiera protegerme de una incomodidad innecesaria. En ese momento lo interpreté como un gesto de cuidado. Hoy sé que era control. A partir de esa noche, todo empezó a moverse más rápido. Elena empezó a hablar de futuro, no de un futuro romántico, sino práctico. «A tu edad hay que tener las cosas claras», decía.
No podemos dejar problemas para mañana. Empezó a mencionar temas legales, testamentos, herencias, seguridad. Yo nunca había pensado demasiado en eso. Tenía claro que mis hijos serían los herederos, y ya está. Pero Elena no lo veía tan simple. Decía que había que protegernos, que las cosas podían complicarse, que en España había muchos problemas cuando no se dejaban las cosas bien atadas. Yo asentía sin entender del todo, y ahí fue donde cometí el error más silencioso de todos. Empecé a escucharla más a ella que a mi propia intuición. Sergio intentó intervenir una última vez. Vino un domingo sin avisar. Discutimos fuerte. Me dijo algo que todavía me retumba. Papá, no estás enamorado. Estás asustado. Esa frase me hirió más que cualquier otra, porque en el fondo sabía que tenía algo de razón, pero en vez de pararme a pensar, hice lo contrario. Le pedí que no volviera a hablarme así. Le dije que si no respetaba mi vida, no tenía nada que hacer en mi casa. Y ese fue el momento exacto en el que crucé una línea que ya no tenía vuelta atrás. Porque cuando echas a tus propios hijos por defender a alguien que te está vaciando, ya no estás eligiendo amor. Estás eligiendo una mentira que te conviene. Esa misma noche, Elena me abrazó más fuerte que nunca. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que por fin estaba pensando en mí mismo, que llevaba toda la vida viviendo para otros. Y yo sentí paz, una paz falsa, pero en ese momento no lo sabía. Lo que yo tampoco sabía era que esa discusión con mi hijo no había sido una casualidad. Había sido el último paso antes de lo que Elena llevaba tiempo preparando, porque cuando una persona consigue aislarte de los que te quieren, el siguiente movimiento siempre es el mismo. Y yo estaba a punto de descubrirlo. El cambio no fue brusco, fue limpio, casi elegante. Así es como funcionan las trampas bien hechas. No hacen ruido. Después de aquella discusión con Sergio, la casa se volvió más tranquila, demasiado tranquila. Elena estaba más atenta que nunca. Me preparaba el desayuno, me preguntaba cómo había dormido, me tocaba el hombro cuando pasaba por detrás. Todo parecía mejor, como si al fin hubiéramos superado una etapa difícil. Y yo quería creer eso, necesitaba creerlo, porque aceptar que había echado a mi propio hijo por nada era algo que no podía permitirme todavía. Así que me convencí de que había hecho lo correcto. Ese fue el terreno perfecto para lo que vino después. Todo empezó con una conversación aparentemente inocente en la cocina, una mañana cualquiera. Elena estaba leyendo algo en el móvil y me dijo, sin mirarme directamente, «Paco, ¿tú tienes todo arreglado para el día de mañana?» Yo pensé que se refería a cosas prácticas y le dije que sí, que más o menos. Ella negó con la cabeza, muy suave. «No, no. ¿Hablo en serio? Papeles, decisiones, protección. Tú no puedes dejarle problemas a la gente que quieres». Esa frase me tocó, porque yo no quería ser una carga para nadie. Nunca lo había sido. Y a cierta edad, ese miedo se vuelve constante. Depender de otros, perder autonomía, convertirse en un estorbo. Elena lo sabía. Sabía exactamente qué tecla tocar. Durante los días siguientes volvió al tema varias veces, siempre con el mismo tono tranquilo, como si estuviera preocupada por mí. Me habló de casos de conocidos que habían tenido problemas con herencias, con hijos que discutían, con trámites complicados. En España esto es un caos si no dejas todo claro, repetía. Yo empecé a sentir una inquietud nueva, no porque realmente hubiera un problema, sino porque ella lo presentaba como algo urgente, inevitable, como si yo estuviera siendo irresponsable sin darme cuenta. Y ahí
fue donde apareció la solución. Podemos ir a hablar con un notario, dijo un día, como quien propone tomar un café, solo para informarnos, sin compromiso. Esa frase, sin compromiso, fue la clave, porque me relajó, me hizo pensar que no estaba decidiendo nada, solo mirando opciones. Acepté. Fuimos a un despacho en el centro de Valencia, un lugar serio, con muebles oscuros y olor a papel antiguo. El notario era un hombre correcto, educado, que hablaba con seguridad. Elena llevaba la conversación. Yo escuchaba. Me explicaron varias opciones: testamento, usufructo, donación en vida. Palabras que yo había oído antes, pero nunca había entendido del todo. Elena asentía, preguntaba lo justo, guiaba la conversación sin parecer que la guiaba. En ningún momento sentí presión. Nadie me dijo, tienes que hacer esto. Me hicieron sentir que yo estaba eligiendo. Y esa es la trampa más peligrosa, cuando crees que la decisión es tuya. Salimos de allí con unos documentos para revisar en casa. Así lo dijo el notario, para revisar, sin prisa, sin obligación. Pero en cuanto llegamos, Elena se sentó conmigo en la mesa del salón y empezó a repasarlos uno por uno. Me explicaba cada punto con palabras simples, como si me estuviera ayudando. Esto es solo para asegurar que yo pueda quedarme aquí si te pasa algo, decía. Esto evita problemas con los trámites. Esto no cambia nada para tus hijos. Esa última frase la repitió varias veces. No cambia nada. Y yo quise creerlo, porque la alternativa era admitir que sí cambiaba, y que yo estaba a punto de hacer algo que mis hijos nunca aceptarían. Pasaron 2 días, 3. Elena no insistía de forma directa. Solo dejaba los papeles visibles sobre la mesa, como un recordatorio silencioso. Un domingo por la tarde, después de comer, me dijo, Paco, si te quedas tranquilo, lo firmamos y ya no tienes que pensar más en esto. Tranquilo, esa palabra otra vez. Yo estaba cansado de pensar, de dudar, de sentirme dividido. Quería paz, así que dije que sí. Volvimos al notario. Firmé. No hubo drama, no hubo música, solo un bolígrafo, unas hojas y mi nombre escrito varias veces. Salimos y Elena me abrazó. Me dijo que había hecho lo correcto, que ahora todo estaba en orden. Yo sentí alivio, un alivio extraño, pero alivio al fin y al cabo. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas, pero la paz duró poco, muy poco, porque los cambios no tardaron en aparecer. Primero fueron detalles pequeños. Elena empezó a tomar decisiones en la casa sin consultarme. Cambios en los muebles, en la organización, en cosas que antes hacíamos juntos. Luego empezó a hablar de la casa como nuestra casa. Antes decía tu casa. Ese matiz, tan pequeño, me incomodó más de lo que esperaba. Intenté ignorarlo. Pensé que era normal, que al fin y al cabo vivíamos juntos. Pero en el fondo, algo empezó a moverse dentro de mí. Una sensación incómoda, difícil de nombrar. Como si algo ya no estuviera en su sitio. Como si yo ya no estuviera en el centro de mi propia vida. Intenté hablarlo una vez. Le dije, con cuidado, que quizás habíamos ido demasiado rápido con lo del notario. Elena cambió la expresión por primera vez desde que la conocía. No gritó, no discutió, pero su mirada se volvió fría. ¿Estás diciendo que no confías en mí?, preguntó. Esa pregunta no buscaba respuesta, buscaba culpa, y la consiguió. Me disculpé, le dije que no era eso, que solo estaba cansado, que quizá había hablado sin pensar. Ella volvió a sonreír, me acarició la cara, y el tema murió ahí, o eso creí, porque lo que yo no sabía, lo que nadie me explicó en ese despacho, lo que yo no quise entender, era que en ese momento exacto, cuando firmé aquellos papeles,
Dejé de ser el dueño de mi propia vida. Y lo peor no fue perder la casa. Lo peor fue que aún tardé semanas en darme cuenta de que ya no tenía nada que decidir. Los cambios dejaron de ser sutiles muy rápido. Lo que antes eran detalles incómodos empezó a convertirse en algo imposible de ignorar. Elena ya no preguntaba, decidía, cambiaba cosas en la casa sin decirme nada. Un día movió los muebles del salón, otro día reorganizó la cocina, tiró cosas que, según ella, no servían. Entre esas cosas había objetos de Carmen, fotos, utensilios, recuerdos pequeños que para cualquiera no significaban nada, pero para mí eran lo único que me quedaba de una vida entera. Cuando le dije algo, lo hizo parecer exagerado. Paco, tienes que soltar el pasado. Esto no es sano. Esa frase me dolió más que cualquier insulto, porque no era una opinión, era una orden disfrazada de preocupación. Y yo, en lugar de poner un límite, me callé. Ese fue el momento en el que empecé a desaparecer dentro de mi propia casa. Marta empezó a aparecer más seguido. Ya no venía como invitada. Venía como alguien que tenía derecho. Entraba sin llamar. Se sentaba en mi sitio. Hablaba de cambios, de planes, de decisiones como si yo no estuviera presente. Una tarde la escuché decir en la cocina: «Esto hay que venderlo bien, mamá, porque el mercado ahora está fuerte». No estaban hablando de cualquier cosa. Estaban hablando de mi casa. Cuando entré, se callaron. Elena sonrió como si nada. «Estamos viendo opciones para el futuro», dijo. Futuro. Otra palabra que sonaba bien, pero escondía algo sucio. Empecé a sentir una incomodidad constante, una presión en el pecho que no se iba. Pero cada vez que intentaba hablar, Elena cambiaba el tono. Ya no era la mujer dulce del principio. No gritaba, pero tampoco suavizaba. Respondía con frases cortas, frías, como si yo fuera el problema. «Te estás volviendo paranoico», me dijo una vez. «Nadie te está quitando nada». Esa frase me descolocó, porque en el fondo yo empezaba a sentir exactamente eso, que me estaban quitando todo, pero no sabía cómo demostrarlo. Intenté llamar a Sergio. No respondió. Intenté con Iván. Tampoco. No porque no quisieran hablar conmigo, sino porque yo mismo había roto ese puente semanas antes. Y ahora, cuando necesitaba volver, ya no sabía cómo. Ese fue el momento en el que entendí algo que me heló la sangre. Estaba completamente solo. Pero la verdadera caída vino unos días después. Llegué a casa por la tarde y la cerradura no funcionaba con mi llave. Pensé que era un error. Llamé al timbre. Abrió Marta. Me miró como si yo fuera un extraño. «Ah, ¿ya estás aquí?», dijo, sin emoción, sin sorpresa. Entré y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio distinto, pesado. Mis cosas no estaban donde las había dejado. Fui al dormitorio. El armario estaba medio vacío. Mi ropa no estaba. Bajé al salón. Elena estaba sentada, tranquila, como si me hubiera estado esperando. «Tenemos que hablar», dijo. Esa frase tan simple me atravesó, porque supe que nada bueno venía después. Me senté. Sentí por primera vez que no estaba en mi casa, aunque estuviera dentro. Elena no levantó la voz. No hizo falta. «Paco, esto ya no está funcionando», dijo. «Necesitamos espacio. Es lo mejor para todos». Para todos. Esa mentira tan bien construida. Intenté entender. Le pregunté qué significaba eso. Y entonces lo dijo, sin rodeos. «Vas a tener que irte unos días, solo para que las cosas se calmen». Unos días. Otra mentira. Lo supe en ese instante. Sentí como algo dentro de mí se rompía de verdad, no como antes, no como cuando murió Carmen. Esto era distinto. Esto era humillación. Intenté reaccionar. Le dije que esa era mi casa, que no podía echarme así.
Elena me miró con una calma que me dio miedo. Paco, legalmente las cosas no son como tú crees, respondió. Esa frase fue el golpe final, porque en ese momento entendí, no todo, pero lo suficiente. Los papeles, la firma, el notario, todo encajó en segundos. Intenté discutir, intenté recuperar algo de control, pero ya no tenía nada. Marta estaba detrás de ella, cruzada de brazos, observando como si esto fuera un trámite más. No hagas esto más difícil, dijo, más difícil, como si me estuvieran haciendo un favor. Me quedé de pie, sin saber qué hacer. Nadie gritó, nadie me empujó. No hizo falta, porque cuando te quitan todo de forma legal, no hay violencia. Hay algo peor. No tienes a dónde agarrarte. Recogí lo poco que quedaba mío, una maleta, algunas cosas personales. El resto ya no me pertenecía. Antes de salir, miré la casa por última vez. Cada rincón tenía una historia, y de repente ninguna era mía. Cerré la puerta, y en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. No me habían echado de casa ese día. Me habían ido echando poco a poco desde el momento en que dejé de hacer preguntas. Y lo peor no fue salir. Lo peor fue darme cuenta de que ya no tenía a dónde volver. Los primeros días no fueron reales. Fueron como estar fuera de mi propia vida, mirando desde lejos a un hombre que se parecía a mí, pero que ya no tenía nada que ver conmigo. Me instalé en una habitación pequeña que encontré casi por casualidad, en un edificio viejo donde nadie pregunta y nadie mira demasiado. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama sin hacer nada. No lloré, no grité, no hice nada, porque cuando pierdes todo de golpe, el cuerpo no reacciona como en las películas. Se apaga. Los días pasaban lentos, pegajosos. Me levantaba, caminaba sin rumbo, volvía. Comía por inercia, dormía mal, y en medio de ese vacío empezó a aparecer algo que no esperaba. Claridad. No de golpe, no como una revelación bonita, más bien como piezas sueltas que empezaban a encajar, una tras otra, sin pedir permiso. Empecé a recordar detalles, frases, miradas, momentos que antes había ignorado. Todo estaba ahí desde el principio. Yo solo había elegido no verlo. Y entonces entendí algo peor que la traición. Entendí mi propia responsabilidad. Nadie me obligó a firmar. Nadie me obligó a alejarme de mis hijos. Nadie me puso una pistola en la cabeza. Yo lo hice. Yo elegí no escuchar. Elegí creer lo que necesitaba creer. Y ese reconocimiento duele más que cualquier engaño. Pasaron semanas hasta que tuve el valor de hacer algo que llevaba tiempo evitando. Llamé a Sergio. No esperaba que respondiera, pero lo hizo. No hubo reproches al principio, solo silencio. Ese silencio incómodo que pesa más que cualquier discusión. Fui yo quien habló. Le pedí perdón, no con palabras bonitas, no intentando justificarme. Solo le dije la verdad, que me había equivocado, que había sido débil, que había elegido mal. No supe cuánto tiempo pasó antes de que él respondiera, pero cuando lo hizo, su voz ya no era la de antes, era más dura, más distante. «Te lo dije, papá», dijo, no con rabia, con cansancio, y eso me dolió más. Iván tardó más en hablar conmigo, pero al final también apareció. Ninguno de los dos me cerró la puerta, pero tampoco volvieron a abrirla como antes. Y eso es algo que nadie te cuenta. Hay errores que no se pueden deshacer, solo se pueden aceptar. Yo no recuperé a mis hijos como antes. Recuperé algo distinto, más frágil, más real. Durante ese tiempo intenté entender qué había pasado exactamente con la casa, con los papeles, con todo. Fui a otro notario, fui a un abogado, y ahí llegó la verdad completa, sin adornos. Legalmente,
Elena tenía todo a su favor. No había nada que hacer. Había firmado documentos que le daban derechos que yo no comprendí en su momento. No era un error, no era un malentendido, era definitivo. Salí de ese despacho con una sensación extraña. No era sorpresa, no era rabia, era algo más frío, como si por fin hubiera llegado al fondo de algo que llevaba tiempo cayendo. Pensé que eso era el final, que la historia terminaba ahí. Un hombre viejo, solo, sin casa, sin control, contando su error frente a una cámara. Pero la vida no siempre cierra las historias donde uno cree. A veces da una última vuelta, no por justicia divina, no por karma mágico, por pura realidad. 2 meses después, recibí una llamada de un número que no conocía. Dudé en contestar, pero lo hice. Era un vecino de mi antigua casa. No lo conocía mucho, apenas nos habíamos cruzado algunas veces. Me dijo algo que al principio no entendí bien. ¿Han venido a preguntar por ti? Pensé que se equivocaba, pero no. Me explicó que había habido problemas, discusiones, gente entrando y saliendo, y que al parecer la casa estaba en venta. ¡En venta! Eso no me sorprendió tanto como debería. Pero lo que vino después, sí. La chica, la hija, ha tenido líos con deudas, dijo. Y la mujer, la tal Elena, no está tan tranquila como parecía. No sentí alegría, no sentí satisfacción, no sentí nada de lo que uno espera cuando cree en la palabra karma. Solo sentí algo más simple, que la historia seguía su curso, pero ya no me incluía. Y ahí entendí el último punto de todo esto. No se trata de que a quien te hace daño le vaya mal. No se trata de esperar que la vida le devuelva algo. Se trata de entender en qué momento dejaste de protegerte. De ver en qué momento cambiaste la realidad por una historia que necesitabas creer. Porque el precio de esa historia siempre es el mismo y siempre se paga al final. Hoy no tengo la casa, no tengo esa vida, no tengo a Carmen, no tengo la relación que tenía con mis hijos, pero tengo algo que antes no tenía: claridad. Sé exactamente dónde empezó todo. No fue en el notario, no fue en la firma. Fue el día que decidí que era mejor no hacer preguntas para no perder a alguien. Y si hay algo que quiero que entiendas de todo esto, no es que tengas miedo de confiar, es que tengas cuidado con lo que estás dispuesto a ignorar para no sentirte solo, porque la soledad no es lo peor que le puede pasar a una persona. Lo peor es perderse a uno mismo, intentando evitarla.